Para consolidar lo aprendido en el video de indicadores epidemiológicos, aquí tengo 2 ejercicios muy sencillos para poder resolverlos. Nos dicen que hay 10 personas a las cuales se le ha realizado un seguimiento a lo largo de 10 años para evaluar el cáncer de estómago. Entonces, los pacientes A, B, D y E, que podemos acomodar aquí, a ver, vamos a mover esto. Ya. No presentaron la enfermedad durante todos los años de seguimiento, que fueron 10 años. No presentaron la enfermedad, no presentaron la enfermedad, tampoco y tampoco. Nos mencionan que los pacientes C y G desarrollaron la enfermedad a los 4 años. Entonces pasaron por aquí unos 4 años y C enfermó al igual que G. Luego el paciente F a los 3 años también enfermó. 3 años. Y el paciente J a los 6 años. Más acá. J 6 años. Los pacientes, el paciente H abandona a los 2 años. H abandono a los 2 años. Y el paciente I fallece a los 7 años del seguimiento. Fallece. Entonces, E significa que padeció la enfermedad, la X que terminó el proceso sin la enfermedad, A que abandonó, F que falleció. Acá J es que padeció la enfermedad. Nos pide calcular la medida que expresa la velocidad de difusión de la enfermedad. Como ustedes recordarán, este es un tipo de tasa, que es un tipo de indicador epidemiológico que está dentro de las medidas de frecuencia o distribución. La tasa básicamente es la combinación de datos numéricos respecto al tiempo. Evalúa la incidencia de casos respecto al tiempo. ¿Cuántos casos nuevos se agregaron en un determinado tiempo? Y teníamos la tasa de incidencia acumulada y la tasa de incidencia per se o la densidad de incidencia. La tasa de incidencia, como recordarán, medía cuántos casos nuevos se han añadido respecto a una determinada población, a una determinada cantidad, y la densidad de incidencia te dice cuántos casos nuevos se han añadido en un determinado tiempo que ha pasado por cada persona que estaba formando parte de la población. Entonces colocamos en la división arriba el número de casos, que en este caso serían 4, porque 4 personas contrajeron la enfermedad C, F, G y J. Luego realizamos la sumatoria de los tiempos de cada persona. A estuvo en el estudio 10 años, B 10 años, C estuvo en el estudio 4 años. ¿Por qué decimos que 4 años si luego de padecer la enfermedad pudo haber seguido en el estudio? Porque nos interesa evaluar el tiempo hasta que ocurrió un suceso esperado. Luego D estuvo 10 años, E igual, F 3 años, G 4 años, H abandonó a los 2 años, por lo tanto solo el seguimiento fue de esa cantidad o en ese tiempo, y fallece a los 7 años, colocamos 7. J padece la enfermedad a los 6 años. Realizando la sumatoria de esto nos sale 66. Entonces dividimos 4 sobre 66 y a esto lo multiplicamos por un factor extensible, o un factor de extensión, mejor dicho, que puede ser 100, puede ser 1000. Para el caso de este ejercicio vemos que todas las respuestas están en 1000, entonces lo multiplicamos por 1000 para que nos salga un valor similar. 4 entre 66 es 0.06060, y si lo multiplicamos por 1000 nos sale
60,60 por 1000, porque consideramos eso como nuestro factor de extensión. Entonces, si queremos interpretar este resultado, diríamos que 60,60 personas tienen el riesgo de padecer determinada enfermedad, en este caso cáncer de estómago, en 1000 años. Como obviamente 60,60 personas no es un número exacto, en realidad, ya fuera del ejercicio y yendo a lo más adecuado para la expresión de un indicador epidemiológico, podríamos multiplicar a esto por un 0 más, por un 10.000, y así tendríamos el valor de 606 y tendríamos un valor absoluto de personas, que es lo adecuado. No podríamos decir tanto que 60,60 personas. Entonces, con esto ya diríamos que 606 personas tienen el riesgo de padecer cáncer de estómago en 1000 años. Y bueno, según el ejercicio, que el factor de extensión es 1000, años persona es 60,60. El otro ejercicio es un poco más sencillo, porque nos habla de la tasa de mortalidad por diarreas en la ciudad A y en la ciudad B. Entonces tenemos que en la ciudad A la tasa de mortalidad es de 20, o sea, 20 personas tienen un desenlace fatal, 20 personas fallecen de cada 100, y en la población B 100 personas fallecen por cada 1000, perdón, aquí también es por cada 1000. Entonces, si queremos hallar la razón de tasas de mortalidad, como es una razón, recuerden que en este caso evaluamos o comparamos subgrupos, y en este caso nos pide la razón de las tasas de mortalidad entre ciudad B y ciudad A. Entonces comparamos el grupo B con respecto al grupo A, que tienen estas determinadas tasas de mortalidad. Si dividimos 100 entre 20, esto es igual a 5. Quiere decir, por cada 5 personas que fallecen por diarrea en el grupo B, hay una que fallece de diarrea en el grupo A, porque 5 es lo mismo que decir 5 2 puntos 1 o 5 entre 1, 5 por cada 1. También está este ejercicio muy interesante, que si se dan cuenta, a primera vista tenemos que realizar nuestro cuadro de doble entrada para evaluar la relación entre la presencia de hipertensión arterial y la enfermedad cardíaca coronaria. Entonces, colocamos el indicador de riesgo en la parte superior, que sería la enfermedad cardíaca coronaria. También el factor de riesgo, que sería la presencia de hipertensión arterial y la no presencia de hipertensión arterial. Nos dicen que los que sí tienen hipertensión son 22, entonces el total que sí tiene hipertensión son 22 y el total que no padece de hipertensión es 1090. Total nos da una población de 1112 varones. 16 años después, 12 de los que tenían hipertensión, 12 padecen la enfermedad, o sea, indicador positivo, presencia de la enfermedad coronaria. Y 206 de los que no tenían hipertensión desarrollaron también la enfermedad. Y aquí están los que no. Recuerden que cuando hablamos de riesgo relativo, nos interesa la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. Y cuando hablamos de incidencia en expuestos, su mismo nombre dice que es la incidencia, la presencia del indicador o la presencia de este evento, suceso o enfermedad en todos los expuestos. Entonces, la incidencia en expuestos es igual a los que tienen la enfermedad sobre todos los expuestos, que son 12 sobre 22. Y la incidencia en los no expuestos sería igual a 206 sobre 1090. Esto nos da un valor de 2.88, que, como recordaremos, para definir que el riesgo relativo me condiciona a la presencia de un factor de riesgo, debe ser mayor a 1, lo que indica que hay más personas que sí padecen la enfermedad en el grupo de los que sí están expuestos que los que
padecen la enfermedad en el grupo de los que no están expuestos, ya que es evidente, 12 de 22 es una división o un número mayor que 206 respecto a 1090. Entonces este sí es un factor de riesgo, pero eso no es lo que nos piden. A nosotros nos piden el impacto proporcional en los expuestos. Y como recordaremos, en la evaluación de las medidas de impacto potencial, que evalúa qué tanto disminuiría la presencia de esta enfermedad al eliminarse el factor de riesgo por diferentes intervenciones, tenemos de dos tipos: aquellas que surgen de la simple diferencia y aquellas que surgen de la diferencia respecto al total multiplicado por el 100%. Si hablamos del riesgo atribuible o diferencia de riesgos en los expuestos, es una simple diferencia entre la incidencia de expuestos y no expuestos. Y si hablamos de la proporción o fracción atribuible en los expuestos, eso sería la diferencia sobre el total en el que estoy enfocada por el 100%. Eso me dice cuánto disminuiría la diferencia respecto al total. En cambio, el riesgo atribuible o diferencia de riesgos es solo cuánto disminuiría. Luego, el riesgo atribuible poblacional evalúa la diferencia entre incidencia total o incidencia de la población menos la incidencia en los no expuestos. Y de la misma manera, la proporción o fracción atribuible poblacional sería la diferencia respecto, o sea, cuánto disminuyó respecto a la incidencia total en porcentaje, o sea, por el 100%. Aquí nos piden el impacto proporcional de los expuestos. Si es proporcional, ya te está diciendo que debes realizar una división respecto al total, porque si recordarán en las medidas de frecuencia relativa, cuando hablamos de proporción es cuando relacionamos un subgrupo respecto a todo un total, y que es más o menos la ecuación en este caso de las medidas de proporción o fracción atribuible. Se llama fracción porque justamente también es una división. En este caso entonces lo que debemos hacer, volviendo al cuadro, es la siguiente ecuación. La incidencia en los expuestos sería 12 sobre 22. Todo esto menos la incidencia en no expuestos, que sería 206 sobre 1090. Y a todo esto se lo divide por la incidencia en los expuestos, porque es una fracción o una proporción, que sería también 12 sobre 22. Y a todo esto se le multiplica por el 100%. Si ustedes resuelven esta ecuación en una calculadora un poco avanzada, le sale 0.6533 y más numeritos, que al multiplicarlo por el 100% sale igual a 65.33%. Y esa es la respuesta. Pero no debemos quedarnos ahí si estamos aprendiendo la epidemiología, sino debemos interpretar este valor, este resultado. 65.33% quiere decir que al eliminar mediante alguna intervención específica la exposición a este factor de riesgo, habría una disminución del 65.33% de la enfermedad cardíaca coronaria en el total de personas expuestas, porque estamos hablando de una proporción, o sea, es sobre el total.